pero los pelados ya leen en un sentido Wikipedia. ¿Cómo así en un sentido Wikipedia? Yo comienzo a leer aquí, pero si hay algo que me interesa, pum, salto y me voy a leer. Cuando uno empezaba a jugar a mediados de los 90 ya Resident Evil, sí, y era también unos textos y eran unas pistas, entonces había como un metalenguaje ahí con la literatura muy importante, ¿no? Dickens era el Marvel de su época, por así decirlo, ¿cierto? Cada 8 días las personas iban a ver qué había pasado en el próximo tomo y eso luego se unificó en un libro. Cordial saludo, bienvenidos a la tertulia Cueva de Letras, un espacio de la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, donde nos encontramos. Este es un espacio para compartir con gestores, con artistas, con escritores, con poetas, con académicos, con pintores, con todas las personas que de una u otra manera llevan el arte adentro y lo manifiestan a través de sus producciones. Hoy nos encontramos con un amigo de la casa, alguien muy especial, él es Mirot Caballero. Es un joven artista, joven todavía aún. Sí, espero que sí. Joven artista que ha trascendido desde muchos años a través de lo gráfico, de la novela gráfica, del cómic y de todas estas narraciones tan interesantes que cada vez van tomando más fuerza, sobre todo en la población juvenil. Mirot, buenas tardes. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros, para la biblioteca, tenerte de nuevo aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esa pasión que cada vez va tomando más fuerza en nuestra ciudad Pereira y cada vez vemos más chicos, más jóvenes, incluso adultos, dibujando, rayando, creando universos narrativos a través de lo gráfico. ¿Se veía eso hace unos 10 años, 20 años? Pues mira, Andrés, primero que todo, gracias por este espacio y respondiendo a tu pregunta, digamos que había un germen en la ciudad de Pereira hace algunos años atrás, hace por lo menos unos 20 años, donde el cómic, donde las historietas venían gestándose como una posibilidad frente a lo literario, ¿cierto? De hecho, aquí han existido agrupaciones muy dedicadas a la construcción del cómic y no solamente al consumo, sino también a la creación. Y yo pienso en estos momentos en grupos como el grupo Leyenda, que junto con lo que era el Cineclub Borges, tenían unos encuentros donde crearon desde finales de los años 90 cómics, fanzines, un acercamiento al cómic. Pero ¿sabes una cosa, Andrés? Más allá de hablar solamente de cómic, a mí hoy me gustaría que habláramos sobre qué pasa, por qué los muchachos, los jóvenes, los estudiantes en nuestros colegios están cada vez más interesados en leer en viñetas y cómo eso también es una posibilidad muy válida de literatura. Y cómo lo audiovisual, las películas de Marvel, las películas de DC, las series tan importantes como Umbrella Academy, ¿sí? Estas series de superhéroes y también de una u otra manera con Avengers, también pienso con la Liga de la Justicia, que ha creado un público muy fuerte, muy grande. Y no solamente, es que hay ahí algo muy, muy especial. El padre lleva al niño a ver Avengers, pero en el fondo el padre lleva a su hijo a ver Avengers y también lleva a su hijo interior a ver Avengers, a ver Vengadores. Él también disfruta y también se conecta y también compra la camiseta y también se pone la camiseta y también hay fans y se crea un movimiento a través del cine. Creo que el cine es una plataforma muy importante que ha podido visibilizar todos esos procesos, incluso con Frank Miller y con 300. Pienso que con esta obra, con esta maravillosa producción, se catapultó y se dio otra mirada también, cómo desde lo gráfico, desde Miller, podemos llevarlo desde el cine de manera espectacular. Sí, mira, definitivamente estamos viviendo en una época dorada para los personajes de cómic en otros medios y eso
desde el cine, que ya llevamos un nicho, bastantes añitos viendo películas de superhéroes, también en las series de televisión, en estas plataformas digitales, están apareciendo muchas series, pero también yo tengo una impresión, y es que eso tampoco es tan nuevo como pensamos. Yo creo que desde la literatura incluso, hace bastantes décadas se venía prefigurando lo que estamos viviendo hoy, que es, primero, la entrada de personajes populares, de personajes que durante mucho tiempo se consideraron subliterarios, como el superhéroe, ¿cierto? Y vamos entrando a narrativas un poco más complejas y que abordan temas un poco más serios, que el simplemente hecho de rescatar el mundo frente a una amenaza, ¿cierto? X. Y también esa estética, esa narratividad serializada de las historietas, de los cómics, también está inundando la literatura, digámoslo formal, por no llamarla seria, hoy en día, ¿cierto? Y esto también se conecta con mucho de la tradición literaria del siglo XX. Te voy a poner un ejemplo que yo sé que tú me vas a captar. La literatura hoy ha entendido también, ha comprendido también que debe serializarse, ¿cierto? Y con serializarse no digo volverse como una serie de televisión, sino que frente a esa idea de la novela total, ¿cierto? De la novela como un relato total, único, pues ya aparece la literatura fragmentaria, la saga, ¿cierto? Entonces ya no estamos viendo la novela, ya no estamos viendo 100 años de soledad, sino las sagas juveniles, ¿cierto? Y esa saga juvenil, ¿qué es? Es contar una historia como series. Pero ojo, porque eso tampoco es que sea tan nuevo, porque si nos vamos al origen de la literatura por allá del siglo XX, las grandes obras que hoy nosotros consumimos en un volumen también fueron entregadas en forma de folletín, ¿cierto? En el siglo XIX, por ejemplo, Dickens era el Marvel de su época, por así decirlo, ¿cierto? Cada 8 días las personas iban a ver qué había pasado en el próximo tomo, y eso luego se unificó en un libro. Pero digamos que este vaivén de la literatura frente a estas expresiones también populares que hoy se ven fuertes en el cómic, esos siempre nos han acompañado. Total. Podemos hablar entonces, Mirot, de un universo narrativo, como un autor que es uno de los discursos de las multiplataformas y de estas nuevas maneras de contar, ¿cierto? Cómo se crea un mundo narrativo, un universo narrativo, y cómo ese universo narrativo puede empezar a desprenderse en sagas, en videojuegos, en cómic, en souvenir, en juegos de mesa, ¿sí? Y que eso también ha venido desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Aunque es muy nuevo, y yo pienso que una de esas, como de esos referentes de éxito puede ser Walking Dead, que tenemos aquí, ¿no? Sí. Como Walking Dead siendo, y aquí tenemos el cómic original, esta es una de mis joyas, original de Walking Dead, como este cómic, MC, que es una gran productora, ¿cierto? Sí. Productora de Breaking Bad, de Mad Men, se centra en ellos, hacen la serie, y después cómo este mundo narrativo que se crea con este cómic se vuelve videojuego, se vuelve app, incluso hasta ahí ya en Estados Unidos un espacio para que la gente vaya a ver dónde grabaron, tomarse fotos, es decir, toda una campaña de juegos con un universo narrativo como el de Walking Dead. Ahí me da la entrada para hablar de algo muy interesante, porque Walking Dead es un ejemplo puntual de eso, y es como nuestra narrativa, ¿cierto? La narrativa literaria contemporánea de estas últimas décadas ha entrado a un terreno que es la intermedialidad, ¿sí? Se volvió intermedial, ¿sí? ¿Y qué significa que sea intermedial? Entre otras cosas, significa que los relatos no aparecen en un solo formato, para comenzar, ¿sí? Entonces no tenemos solamente la obra que está en el libro, sino que esa obra se reproduce luego en un cómic, pero para seguir la historia hay que ver la película, o hay que ver la serie, o hay que jugar el videojuego, y ahí se completa la obra. Lo cual nos da una idea de que hay una narración fragmentada, donde el lector también va a elegir no solamente el orden,
sino también qué va a leer para ver esos múltiples aspectos de esa historia, ¿cierto? ¿Será que Rayuela nos anticipó un poco? Rayuela se anticipa un poco, pero es que Rayuela también juega con algo muy interesante, y es que Rayuela le da la oportunidad al lector de escoger caminos, de escoger caminos, ¿cierto? Y ese ejercicio de escoger caminos es lo que está pidiendo el lector ahorita. Muchas veces decimos, es que los muchachos no leen. Los muchachos no leen de la manera en que nosotros esperábamos que leyeran o de la manera en que nos dijeron que había que leer. Pero es que nunca nos dijeron que había múltiples formas de leer. Entonces los lectores de hoy, los lectores jóvenes, primero están buscando también interacción, pero también participación. Y ahí es donde el lector termina construyendo espacios y plataformas donde él también quiere contar su historia, su versión, y aparecen los fanfics. Entonces, mira, ¿qué son los fanfics? Los fanfics son todas esas historias que antes nosotros escribíamos en el cuadernito, mi continuación de lo que pudo haber sido Harry Potter o de Walking Dead. Pero esas obras también se están construyendo como forma de expresión de los muchachos. Y de ahí, luego, muchas veces avanzan a crear sus propios universos. Entonces, yo siento que ahorita estamos en un momento donde la literatura también nos está diciendo, atentos a lo que están proponiendo los otros medios, atentos a esas estéticas y a esas sensibilidades que están apareciendo en los medios. No para supeditar la literatura por debajo o como herramienta de estos otros medios, no, sino que ahí también hay un potencial de crear y de pensar en narrativa. Ahorita hablabas de los juegos de cartas, ¿cierto? De los videojuegos. Y ponías el ejemplo de Cortázar, quien entre otras cosas también jugueteó con el cómic, ¿cierto? En un texto que se llama Fantomas o Vampiros Multinacionales. Pero yo también pienso en Ítalo Calvino, ¿cierto? Ítalo Calvino tiene textos que están hechos a partir, por ejemplo, del tarot. Y entonces, como a partir de poner unas cartas, ¿sí? Estos se van formando narraciones, ¿sí? Que esas narraciones se bifurcan. ¿Y qué es esas narraciones que bifurcan? Sino la narrativa hipertextual que tenemos hoy. Hoy los pelados no están leyendo en un texto lineal, ¿sí? Eso de pronto, ese texto que tiene un inicio y que tiene un fin, todavía existe, seguirá existiendo, no va a desaparecer, no somos apocalípticos en ese sentido, pero los pelados ya leen en un sentido Wikipedia. ¿Cómo así en un sentido Wikipedia? Yo comienzo a leer aquí, pero si hay algo que me interesa, pum, salto y me voy a leer. Y si el hipervínculo me lleva incluso. El hipervínculo me lleva. Y me puedo perder, como si fuera un cuento de Borges, me pierdo. Exactamente, pero entonces ahí volvemos con otro referente literario. Ya Borges lo había dicho, en el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿cierto? Y siempre que se habla de esto y se cita a Borges, uno piensa en el jardín de los senderos que se bifurcan. Pero yo pienso en otro texto de Borges. ¿Sabes en cuál? En el libro de arena. Porque en el libro de arena es un libro que llega y es un libro infinito, que cada página que se pierde, es un libro que tiene tantas páginas que son infinitas y que nunca se va a poder leer. ¿Y qué son estos aparatos? Los celulares, las pantallas, las tablets, sino libros de arena. Es más, están hechos de silicio, como la arena, por cierto. Totalmente. ¿Sí? Diferente a nosotros que somos carbono. Sí, sí. Entonces ese libro infinito que prefiguró Borges, esos laberintos infinitos ya están en estas plataformas de lectura lineal. Cuando el muchacho dice, me gustó este capítulo, pero yo voy a continuarlo obviando lo que el autor dijo, sino escribiendo mi propia versión, está siendo partícipe en un ejercicio de escritura, de lectura que ya no es pasiva, sino un ejercicio activo de escritura. Totalmente. Mirot, la inmersión que llaman en las nuevas plataformas, ¿cómo ya ese público que vos decís necesita, pide, no solamente ser un espectador pasivo, pues emocionalmente activo, porque uno sufre, uno llora, uno, ¿cierto?, trastoca una película o una novela o un libro, pero también pide, demanda participar del relato, decidir del relato, como lo vimos en
Bandersnatch en esta película de Black Mirror, creada por Charles Brooker, el maestro. Y entonces cada vez esa inmersión, esa necesidad de hacer parte del relato, de decidir qué camino tomo. Vemos en la película de Black Mirror cómo o toma esta leche, este juego, o lo mata o no lo mata, y uno lo mata y luego vuelve y son como 9 caminos que tiene. Sí. ¿Cómo dejamos de ser un público activo emocionalmente, pero desde lo inmerso, pasivos? ¿Y cómo ya somos activos emocionalmente, pero también desde lo inmerso, activos? Decidimos, queremos decidir, queremos hacer parte del relato. Claro, y hay un concepto, no sé quién sea realmente el autor de ese concepto, pero yo lo conocí viendo un youtuber, Jaime Altozano, un famoso youtuber español de música, y él en un video muy bello que habla sobre música pop y mariposas, hace una mixtura, habla de la sociedad de la edición, ¿sí? Y esa sociedad de la edición lo que plantea es que vivimos en una sociedad como el Guasón, en la que la estética también pide ser transformada por la persona que está consumiendo el producto. Hoy, uno de los referentes, digamos, comunicativos, culturales, que va a quedar como impronta de esta época en nuestra historia es el meme. ¿Sí? Es el meme, ¿sí? Y el meme, por definición, es una obra que se transforma cada vez que se replica. Uh-huh. Es más, no solamente se replica, sino que pide, para que cumpla su ciclo vital, comunicativo, expresivo, ser modificada. Por eso yo recibo un meme, pero entonces yo le transformo, yo lo adapto, yo le pongo una imagen aquí y se comienzan y lo que hoy consideramos memes son obras colectivas creadas con las sensibilidades particulares, ¿cierto? Se van sumando. Esto podría parecer, bueno, ¿y qué tiene que ver el meme con la literatura? Pero digamos que si dejamos de pensar lo literario como lo que vamos a encontrar exclusivamente en las academias o en los libros, sino lo literario también como una posibilidad de expresión desde lo cotidiano, queramos o no, un muchacho que está construyendo un tweet está haciendo un ejercicio literario, o cuando está editando un meme, está haciendo un ejercicio literario. Otra cosa es que se vaya a ganar un premio literario con eso, pero esa no es la discusión. Está haciendo un ejercicio de lo literario, de lo expresivo, de lo comunicativo, a través de su potencial del lenguaje, ¿cierto? Uh-huh. Pero el lenguaje ya no solamente es escrito, ¿cierto? El lenguaje es visual, es auditivo, y en ese componente visual auditivo está la edición. Entonces yo le meto el filtro, entonces yo le meto la imagen, el color, el pastiche, ¿cierto? Y me río de mí mismo. El cinismo y el humor autoparódico del meme es uno de sus puntos de definición. ¿Esto qué nos hace pensar? Que nosotros tendemos a ser muy alarmistas frente al consumo de los jóvenes, uh-huh, y de los no tan jóvenes realmente frente a productos culturales, ¿cierto? Y decimos, no, es que cada vez se lee menos, cada vez se escribe menos, pero no es cierto. De pronto, si volteamos a ver lo que están escribiendo los jóvenes, lo que están leyendo los jóvenes, es que de pronto no estamos poniendo el ángulo de visión donde es el telescopio, ¿cierto? Mirot, una pregunta frente a lo que estás diciendo. ¿Vos crees que hay una amenaza de la literatura? No. Lo hablo en el sentido en que vemos como cada vez autores grandísimos de la literatura también quieren contar un poco desde lo gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos a Mario Mendoza, ¿no? Sí. Y que después de hacer una obra máxima como Aquelarre, pasa a la literatura, a lo gráfico, y ahorita está desde lo gráfico también contando. Y también vemos como en concursos de novela, por ejemplo, cada vez ya es novela corta. Entonces yo creo que nos estamos como resumiendo. Obvio, uno es purista y uno sigue siendo ama de literatura,
¿no? Pero Y uno ama sumergirse en una novela de 700 páginas y vivir en ese mundo que es muy rico. Aquí no estamos diciendo que eso ya no funciona. Aquí estamos diciendo que también hay otras sensibilidades que hay que ponerles atención. ¿Sí? no obstante, la academia sigue siendo un poco recelosa en ese aspecto. Yo diría que muy demasiado. Recelosa, creo que todavía recelosa. creo que está muy acartonada, y creo que este mundo gráfico que tenemos acá sigue siendo muy de nicho, que va cogiendo cada vez más, va tomando más fuerza por la demanda desde el capitalismo mismo. Vemos en la Feria del Libro, cuando íbamos a la Feria del Libro en Bogotá, que podíamos decir, el pabellón del cómic, de lo gráfico, era algo que era como estar en Royal Parque o en Transmilenio Hora Pico. O sea, no había forma de caminar, o a uno lo llevaban. Es el pabellón que más tiene visitas, porque los padres, los niños, los amantes del cómic, los frikis, vestidos personificados con esta cultura japonesa tan fuerte. El anime. Es impresionante, ¿cierto? Entonces es una demanda cada vez más grande, pero sigue siendo un poco de nicho en el sentido de la academia. Uno manda una novela o un cuento con ciertos elementos gráficos y puede que por ahí lo estén desclasificando. Sí, pero para responder un poco tu pregunta en términos de si esto está siendo una competencia o está siendo una amenaza, yo siento que también una responsabilidad del autor, del creador, es escuchar también su tiempo, ¿sí? Y en ese ejercicio de escuchar su tiempo es entender que hoy vivimos en un mundo, en el cual la estética de lo fragmentado, de lo hipermedial, pero también de lo editado, del collage, está presente en nuestra vida diaria, pero también está presente, y ya lo venían diciendo algunos autores, si uno se pone a pensar en los aforismos que fueron construidos, en los grandes textos de aforísticos del siglo XX, desde la filosofía, desde la literatura. Pensemos nada más, por ejemplo, en Cioran, ¿cierto? Que son aforismos. Bueno, eso también... En Nietzsche. Sí, claro. Eso también nos está diciendo de alguna manera que no porque sea corto es poco sustancioso. No, al contrario. Sí. Decía Nietzsche, ¿no? Decir en una frase lo que quieren decir muchos en Exactamente. libros. ¿Y ahí qué ocurre? No es una prefiguración del tweet, no es una prefiguración Totalmente. del texto breve. Incluso, pues, Yago sirvió a estudiar filosofía. Los primeros textos de los presocráticos fueron aforísticos. Sí. Y esa rama desde lo aforístico la toma otra vez Pascal en el siglo XVI, Michel de Montaigne en el siglo XVI, la retoma Nietzsche en el XIX, Cioran en el XX. Y hay otros, brasilero, también desde el humor. No recuerdo el nombre, pero bueno, en Brasil, digamos que se toma mucho el aforismo desde el humor también, ¿no? Eduardo Galeano con el libro de los abrazos, es una cosa magnífica. Exactamente, y el asunto, y aquí voy a decir una cosa un poco triste también, ¿sí? También esto sí lo voy a decir con cierta tristeza, y es que las grandes obras hoy en día tienen que competir por la atención, como muchos de los materiales de ocio que se están creando ahorita. Entonces, un libro tiene que competir por la atención frente a Netflix, ¿cierto? Y entonces, aunque seguimos siendo amantes de esa idea de sumergirnos en un relato, en una historia escrita, porque seguimos encontrando fascinación en los mundos creados por palabras, lo cierto es que uno puede entender cuando un muchacho dice, bueno, ¿y por qué me voy a leer el libro? Si tengo la serie. O ¿por qué esta horita que tengo para mí mismo se la voy a dedicar a un libro cuando se la puedo dedicar a una película, a un videojuego, ¿cierto? Y no se trata de que una cosa sea mejor que otra. Se trata también de que los autores deben de entender también esas premisas que está viviendo el autor, y tienen que no escribir para contentar al lector. Tampoco se trata de eso.
pero sí para al menos sonar en una frecuencia que pueda llegar a esas preocupaciones que tiene ese posible lector. Entonces, tampoco se trata de volver como el cómic un instrumento para hacer más digerible la literatura. No, eso no, de eso no se trata. Sí, de eso totalmente. no se trata. Se trata de cómo... expandir la experiencia. Exactamente. Muy bien, genial eso que lo pones. Expandir la experiencia, hacer que la lectura también me llegue a través de la forma, a través del color, a través del sonido, a través de la decisión. Como a través de un juego de mesa. Como a través de un juego, sí. o a través de un videojuego, ¿cierto? Total. Un juego de rol también. Un juego de rol. Y entonces, siento que hay una cierta familiaridad que de pronto en nuestro medio no se ha estudiado frente a cómo de la literatura surgieron, por ejemplo, los grandes juegos de rol y los grandes juegos de mesa, ¿cierto? Señor de los Anillos, cómo fundamenta Harry Potter, Dungeons and Dragons, sí. ¿cierto? Harry Potter. Pero como estos juegos de rol, por allá en los años 70, 80, también sirvieron de plataforma para crear los primeros videojuegos, ¿cierto? Es más, aquí tengo precisamente que los más mayorcitos en videojuegos recordarán a Carmen Sandiego, que fue una saga de videojuegos, ¿sí? De videojuegos. Y este es un libro-juego en donde se adapta un videojuego. O sea, este es el tránsito al revés. Un videojuego adaptado a un libro. Y no es que este libro nos cuente la historia del videojuego, porque eso no se trata. Si nos expandió la... En este libro dan posibilidades para que la persona vaya recorriendo como si estuviera jugando, dan la posibilidad de vete a tal página, ve escogiendo, trae algunos cartas de juego, ¿cierto? Para resolver un misterio. Quienes recuerdan a Carmen Sandiego, se trata de encontrar unos ladrones que están alrededor del mundo, y estos libros, juegos, permitían cierta interacción a través de darle la posibilidad al lector de que tomando ciertas decisiones se pasara a una página o a otra, ¿cierto? Eso que fue en su momento. ¿Qué ocurre? Que si entendemos el lenguaje de la manera más general posible, como esa posibilidad, esa habilidad de construir sistemas simbólicos, pero desde signos que van más allá de lo lingüístico, ¿cierto? La forma, la escucha, el olor, ¿por qué no? ¿Cierto? La pregunta es, ¿podemos generar narrativas a través de esos otros sentidos y a través de esos otros signos, más allá del signo lingüístico, más allá de la palabra? Y lo que nos está demostrando esta explosión que va de la mano con el ocio, con la cultura digital, alrededor de la cultura digital, la cultura de las redes sociales, es que sí, sí podemos generar unas narrativas. Aquí el asunto no es si vamos a ponerle atención o no a esas narrativas. ¿Sí? Ya esa pregunta... Lo importante es que existen y que cada vez toma más fuerza. Es cuando vamos a ponernos serios a escuchar estas otras narrativas, ¿cierto? Yo hablo del cómic porque digamos que es el nicho que está más cercano a mí. Dibujo cómic, estoy escribiendo ahorita para cómic. En Pereira he encontrado un nicho bastante interesante para expresarme de esa manera, con una cantidad de autores y de jóvenes que están creando, que me es muy agradable trabajar al lado de ellos. Pero esto mismo que estoy diciendo también se podría decir en otros espacios, ¿cierto? Como los audiovisuales, el cine, la televisión, los videojuegos, ¿cierto? Yo en algún momento, pensando por ejemplo bueno, tal vez no sea tan claro, pero en un videojuego hay que leer. Es imposible, en muchos videojuegos totalmente. Yo recuerdo cuando uno empezaba a jugar a mediados de los 90 ya Resident Evil, sí. Y era también unos textos y eran unas pistas, entonces había como un metalenguaje ahí con la literatura muy importante, ¿no? Y más allá de lo literario que está presente ahí, o el dios de la guerra también. Sí, la comprensión lectora básica. Es más, no hablemos de ese trasfondo literario, hablamos de comprensión lectora, ¿sí? Es imposible
pasarse un videojuego, muchos de estos videojuegos, si no hay una comprensión lectora de por medio. Entonces, ¿por qué no hacemos ejercicios de comprensión lectora que estén ligados a la experiencia de jugar en el aula, por ejemplo, ¿cierto? De llevar videojuegos al aula. Una saga tan conocida que ya lleva 20 y pico de años como Pokémon, es imposible de jugar un videojuego de Pokémon sin una base de comprensión lectora, porque el videojuego está basado en leer textos, ¿cierto? En explorar un mundo, en construir una historia. Y así pues cualquier RPG que tenga esa misma línea. Bueno, Mirot, muy contento de estar aquí conversando. Yo sé que también allá al otro lado están también contentos todas esas personas que aman la literatura y aman también lo gráfico. Y se estarán preguntando también qué es todo eso que está aquí, que traímos acá, ¿cierto? Sí. Entonces acá están nuestras joyas porque ahí hay parte y parte. Compartido. Entonces vamos a hacer un ejercicio, sí. ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me expongas como una storyline de sus joyas y yo hago lo mío con mis joyas, con las que traje, pero corto. Vale, corto, listo. Porque ya el tiempo está también, no podemos abusar mucho de la gente, entonces tenés 3 minutos, digamos, para cada una. Y vamos, usted y yo. ¿Listo? Listo. Inicia. Bueno, quisiera iniciar con estos 2 tomos, ¿sí? Que son un trabajo en el cual que realizamos una serie de dibujantes y historietistas locales a partir de unos talleres de cómic que se hicieron en la Alianza Francesa de Pereira, ¿sí? Y pues son... y se llama... antología... Después del fin del mundo. Es una trilogía es una trilogía de varios relatos, son 3 realmente, aquí tenemos 2, este fue el tercero, Después del fin del mundo, Trayectos trazados, ¿sí? La ciudad que habito, que es el primer tomo. Son historias hechas por comiqueros pereiranos, historietistas pereiranos que pues se publicaron aquí. Este otro también, muchos de los autores de este vienen aquí. Este es una antología de relatos dibujados, también participé en ella, de la editorial Capibara y de ya el colectivo formalmente, como nos llamamos, Laboratorio de Historietas Intangibles. Entonces aquí tenemos también historias este texto se llama Relatos desde la incertidumbre, porque lo construimos preguntándonos cada uno de los autores qué es la incertidumbre para nosotros. Y eso fue un ejercicio que hicimos antes de la pandemia. Entonces, cuando lo terminamos, comenzó la pandemia. Eso fue como, mejor dicho. Sí, entonces ese texto... muy pertinente. Sí. Bueno, ¿qué más hay por acá? Este de Julio César Rodríguez, un autor caleño del Cerrado, de mis obras favoritas colombianas. El Cerrado es una historia que está... Yo digo, es como si los archivos X ocurrieran en el Pacífico colombiano, ¿sí? Es una historia de santería, de brujería, con un personaje que viene del Pacífico, que vive en Cali. El autor vive en Cali y es una obra visualmente y en su parte de guión excelente, la recomiendo, El Cerrado, de Julio César Rodríguez. Y por acá tengo una obra que también me gusta mucho, Liborina, salió a finales del año pasado, de Lucy Chavarría, una obra que mezcla un poco de relato distópico hacia el futuro, pero ¿qué sería de Colombia en el 2035, me parece que es, 2040, en el 2040, con 3 muchachos que se adentran en la selva de Antioquia, porque resulta que Antioquia quedó convertida como en una reserva natural gigante y ellos se entran a buscar Liborina, ¿sí? Y se encuentran con una población que lleva perdida en el tiempo varias décadas. Recomendada, un ejercicio de imaginación distópica colombiana muy interesante. Y bueno, ya para hacerte la palabra de Ana María López Pánico, también autora colombiana, de Medellín, si mal no recuerdo, que nos cuenta
cómo fue su proceso de hacerle frente a esos ataques de pánico que sentían, que pues, todos sentimos en algún momento, y ella nos cuenta su experiencia a través de una novela gráfica, Pánico. Son las tres cositas. Bueno, este sí, realmente este es algo un poquito más comercial, que es un libro, historias mezcladas, realmente es una obra hipertextual donde, como decía ahorita con el ejemplo que di, pues se va construyendo la historia a medida que se va leyendo las diferentes páginas y se toman decisiones. Es un ejemplo de libro juego, realmente, que se llama, muy populares en los años 80 y 90, y que pues todavía uno puede conseguir algunas ediciones. Esta, por ejemplo, Panamericana, la conseguí. Y bueno, cuéntame tú. Bueno, muy bien, un aplauso a estas maravillas, a estas joyas. La gente ya está diciendo, yo quiero este, yo quiero. Por ejemplo, yo quedé ya como me vendió esta historia, yo ya tengo que comprarla. ¿Sí? Eso es una cosa maravillosa. ¿Qué traje yo? Tres tesoros. ¿Sí? Traje el que mostré ahorita de Walking Dead, sí, que es el primer capítulo de Walking Dead. Me gustó mucho la serie, la primera, segunda, tercera temporada. Creo que después de la cuarta ya se perdió un poco, pero el inicio de esta serie es perfecta. Y adquirí este libro no solamente por... hubiera traído yo tengo el pop art, que es el libro que se abre. ¿Cómo es que lo dejé? Pero lo traje porque hice un ejercicio que también sería muy chévere que hicieran, y es cómo comparamos el primer capítulo de la novela gráfica y el primer capítulo de la serie. Entonces uno hace un ejercicio también de traducción simbólica y visual, de MC, de toda esa cadena tan importante, esos productores o directores tan, mejor dicho, perfeccionistas en todo sentido, y cómo hicieron ese ejercicio de contarlo de aquí a allá. Entonces uno se da cuenta de cómo le quitan, cómo le ponen, qué dejaron, qué no dejaron, qué personaje rescataron, qué personaje, y es un ejercicio importantísimo porque uno aprende de los maestros. Mirot, aquí en la Secretaría de Cultura de Pereira, siendo conscientes de esta demanda, siendo conscientes de estas nuevas formas de contar desde lo gráfico, abrió el año pasado, incluso en pandemia, un estímulo sobre novela gráfica, algo así, novela gráfica, sí, ¿no? Narrativa. Narrativa gráfica. ¿Cómo fue ese proceso que vos hiciste parte también, si no estoy mal, de dialogar en el equipo ganador? Sí, de hecho es algo a resaltar, porque en diferentes ciudades del país se ha estado gestando espacios para promover la creación de relatos gráficos, de narrativa gráfica. La Secretaría de Cultura de Pereira el año pasado abrió una beca para narrativa gráfica. Esa beca la obtuvo el colectivo Diálogos en Historietas, que pues generó una obra que se llama La Casa de los Espejos sin Fondo, una obra que yo guionicé, no la dibujé, pero sí estuve a cargo del guión. El equipo de Diálogos en Historietas pues generó encuentro con otros autores, muchos de los que están aquí también hicieron parte, y pues se generó esta obra de narrativa gráfica. Lo importante es que se haya abierto este espacio. Y que está para todos y para todas, para que empiecen a enviar, ahora que abren convocatorias, pues claro, novelas gráficas, cómic, y esta charla sirve de mucho. Ahí afuera yo sé que hay muchas personas que están interesadas en crear cómics en Pereira, contarnos historias desde lo gráfico, y la invitación es para que participen de estos estímulos, y para que pues, los interesados comiencen en esos procesos también de formación, de escritura que se vienen dando. Perfecto. Mirot, vamos cerrando porque si no nos vamos a quedar acá toda la tarde hablando de Superman y no es posible. Muchas gracias, Mirot. Me sentí muy como un niño de nuevo, hablando de esta pasión que tenemos por lo gráfico, ¿cierto? Sí. Pero como vos decís, hay muchos niños, jóvenes y adultos incluso que les gustaría incursionar no solamente en la lectura de cómic, sino también en la producción, realizando.
¿Qué espacios en Pereira existen para que las personas puedan, de modo virtual o presencial, porque ya sabemos en las condiciones en que nos encontramos, no solamente por la pandemia, sino el orden público en que vivimos en este momento, pero aunque sea virtual, pero qué espacios existen en este momento donde las personas puedan capacitarse, instruirse y empezar a crear sus universos narrativos a través de lo gráfico? Bueno, hasta el año pasado yo tenía el club de lectura aquí de Tinarcama, que esperamos que muy pronto volver a trabajar con la biblioteca generando este espacio de Tinarcama, que era un espacio de lectura de cómics semanal, donde a través de un enlace virtual nos reuníamos a hablar. Esperamos rescatarlo próximamente, pero también dar a conocer a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, esos otros espacios que hay aquí. Ahorita hablábamos de Nelson Zuluaga, que es el decano de cómic aquí en la ciudad, ¿cierto? Lleva 20 años, no solamente... Con su muestra de cómic. 20 años que yo lo conozco, pero él debe llevar muchísimo más con la muestra de cómic, haciendo cómic y enseñando y trayendo cómic. a gente muy importante. Sí. Este inglés de B de David Guetta. Lloyd, que fue el dibujante de V de Vendetta, el dibujante original. Bueno, a Luisot de Barcelona, que es un maestro también. Sí, esto en el marco de un evento que él hace anualmente, que es la muestra de cómics sin fronteras. Entonces, y él tiene un espacio, el estudio Quimbaya Studios. Entonces, yo sé que Nelson Zuluaga, gran autor, gran amigo, da clases de cómic y bueno, creo que es una de las personas que hay que referenciar y buscar en esta ciudad para aprender de cómic. Pero también hay otros espacios, uno que también comparte Nelson, que junto con otra gran persona, editor y divulgador, que es Ricardo Rodríguez, que es un espacio que en conjunto tiene, que es Hablemos DVD. Hablemos DVD es un espacio que está en la Alianza Francesa de Pereira. Ellos semanalmente, todos los jueves en la noche, hablan sobre novelas gráficas. Nelson da algunos lineamientos, algunas ideas para aprender a narrar desde el dibujo. Ricardo trabaja la parte de difusión y más como un espacio de club de lectura. Previamente se leen un texto, las personas que asisten y lo charlan ahí bien rico, hablando sobre los textos que se proponen. Entonces hay espacios en la ciudad, ¿cierto? Está también Urban Sketch, que está más desde la ilustración de la ciudad, no tanto desde lo narrativo, pero es un ejercicio muy bello con todas aquellas personas que quieren ir con ellos a un lugar de la ciudad a dibujar espacios. Ahí están. Es decir, Pereira es un lugar rico y enérgico en esos momentos en las posibilidades gráficas desde lo narrativo. Y la biblioteca pública de Pereira, claro, ese es el espacio también donde hay mucho cómic, hay mucha novela gráfica y es un espacio de lectura, es un espacio de creación, es un espacio de diálogo también con todas estas nuevas narrativas. Mirot, muchas gracias. A ti, ¿Cómo Andrés, se sintió? ¿Qué tal se sintió? Muy agradable el espacio y espero que quienes están allá viéndonos pues se motiven para leer cómics y buscar esas otras posibilidades de lo literario que nos ofrece. Yo creo que sí logramos calar ahí en esa intención y provocándolos para ver todas estas maravillas. Claro, muchas gracias, Mirot, de nuevo, y gracias a ustedes por hacer parte de la tertulia Cueva de Letras, este espacio de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Pública de Pereira, que es su casa, que es su espacio y que está llena de historias y de colores. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa. Gobierno de